Hola, muy buenas noches. Corporativo Cipsatel les da la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos acompañen nuevamente. Pues bueno, siempre tratamos de traerle los mejores temas. Mi nombre es Norma González y el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Paulo Pinaya. El doctor es especialista en neumología y broncoscopía intervencionista. Es profesor de la Universidad de Guanajuato, jefe de neumología del Hospital Ángeles León, miembro de la Sociedad Mexicana de la Cirugía de Tórax, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Sociedad Europea Respiratoria Security Society y profesor conferencista en congresos nacionales de neumología, medicina interna, alergología. Es profesor en el Congreso de ALAC, Medellín, Colombia. Y sin más preámbulos, aquí nos acompaña el doctor. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Norma. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para platicar un poquito de un tema ligeramente controversial, pero de mucha utilidad para nuestros pacientes. Claro que sí, de gran interés, doctor. Adelante, por favor. Bienvenido. Muy bien, entonces ahora sí empezamos. Vamos a pasar a ver cuáles son básicamente los objetivos de esta plática. Primero, conocer las bondades de la termoplastia bronquial. Este es un procedimiento que más o menos debe llevar desde que iniciaron los primeros protocolos, unos 20 años en toda la transición, desde empezar con los pacientes en fase 3 hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver sobre todo cuál es la selección de los pacientes. Sabemos que este es un procedimiento como lo ponen tanto la American Thoracic Society, la Sociedad Europea, las guías GINA. En un tiempo también en la guía mexicana de asma figuraba la termoplastia bronquial para ser utilizada en un paso 5, ¿no? En el último paso, incluso en la guía española que tienen pasos 5 y 6, también mencionan lo que es la termoplastia bronquial. Entonces hay que seleccionar muy bien a los pacientes, ¿no? Han tenido complicaciones muy fuertes, muy severas, sobre todo en los pacientes que no fueron bien seleccionados o no han visto los resultados adecuados, o incluso ha habido pacientes que han llegado a ser neumotórax porque se pasaron demasiado con la sonda y obviamente pasaron la radiofrecuencia no solamente al bronquio, sino también al pulmón. Entonces hubieron complicaciones en esta curva de aprendizaje que hubo para este procedimiento, ¿no? La selección de los pacientes, ahorita vamos a ver muy bien cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Y vamos a hablar un poquito de la experiencia del estado de Guanajuato. Entiendo que no todos los estados, en todos los estados se tiene la termoplastía. De hecho, nosotros no tenemos el equipo como tal fijo en el hospital. Hay pocos hospitales que lo tienen en México, como es, por ejemplo, el Hospital Militar, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, alguno que otro centro por ahí. Pero, por ejemplo, nosotros cuando tenemos al paciente, lo reclutamos y prácticamente solicitamos el equipo y nos lo traen al hospital y realizamos los procedimientos. Entonces, Guanajuato, de hecho, fue el tercer estado, según Boston Scientific, en implementar el procedimiento. El primero, obviamente, fue Ciudad de México, en el Hospital Militar, ahí con el doctor Chagoya, y después empezó Guadalajara. Básicamente tenemos que hablar de las guías GINA. Sabemos que se actualizaron en este año, en el año 2022. Y para hablar de asma, pues sabemos que el asma prácticamente el asma es un síndrome donde podemos hablar de un conjunto heterogéneo de problemas, de situaciones donde el paciente puede simplemente tener disnea, el paciente simplemente puede tener sibilancias o simplemente puede ser un paciente tosedor, donde el paciente normalmente llega con su jarabito para la tos, pero llega pidiendo
el jarabe y pues resulta de que el paciente sale con un diagnóstico de asma y el paciente muchas veces o el familiar no cree, entonces van pidiendo segundas, terceras, cuartas opiniones, ¿no? Básicamente, el asma se caracteriza por falta de aire, sibilancias, opresión en el pecho y la tos que generalmente es seca, de predominio nocturno o en muchos casos puede ser si hay un antecedente laboral, llegando al trabajo o haciendo ejercicio. Entonces puede ser un cuadro muy variable, por eso es que la gente muchas veces no se acomoda diagnóstico, ¿no? Hablamos que más o menos hay unas 300 millones de personas en todo el mundo que pueden padecer asma, ¿sí? Y sabemos que aproximadamente entre un 6 y 10%, dependiendo de los países. Aquí ustedes pueden ver prácticamente la prevalencia, por ejemplo, en países como Grecia, México, Polonia, tienen una incidencia bastante baja y en países como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, son países que tienen tasas de prevalencia bastante elevadas, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo está la situación. Se dice que en México no tenemos realmente un valor oficial, pero por estudios que se han hecho y se han publicado en la revista del Instituto de Enfermedades Respiratorias, más o menos hay entre un 6 a 10% de pacientes que pueden hacer asma grave. Aquí tienen ustedes los steps o los pasos que les comentaba en un principio, donde vamos utilizando medicación en base a corticosteroides inhalados, antileucotrienos, incluso en las guías actuales se habla de pacientes ya que están en un estadio 5, la utilización de la citromicina, por ejemplo, ¿no? Que es un azálido que se puede usar 3 veces por semana de forma indefinida en aquellos pacientes que están teniendo exacerbaciones muy, muy recurrentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no nos vamos a quedar en los primeros steps, pero si llegamos al paso 5, el tratamiento son pacientes que deben estar ya con corticosteroides orales, en algunas situaciones donde identificamos que el asma es de tipo alérgico y puede tener elevados los anticuerpos contra la inmunoglobulina E, a estos pacientes se les puede administrar un anticuerpo monoclonal que es el omalizumab, que si nosotros comparamos el tratamiento de omalizumab con la termoplastia bronquial, prácticamente pueden llegar a ser equiparables en costos. Prácticamente aquí tenemos que el asma grave supone una carga importante social. Dicen los estudios de farmacoeconomía que prácticamente este porcentaje de pacientes con asma grave, aquí vemos 32 millones en Europa, 6 millones padecen asma grave, ¿sí? Y 1.2 de los 0.2 millones de pacientes de adultos que tienen este tipo de problema descontrolado se pueden llevar casi el 80% del presupuesto de los servicios de salud, ¿no? Entonces, importa mucho diagnosticar a estos pacientes y poderlos tratar. Tenemos muchas necesidades insatisfechas en pacientes con asma grave. Afortunadamente, al día de hoy, podemos decir que en México tenemos 4 anticuerpos monoclonales, aparte del omalizumab, que nos ayudan a controlar pacientes con hipereosinofilias. Se dice que a partir de 300 eosinófilos por campo en sangre ya se pueden utilizar en pacientes que tienen un asma moderada, por ejemplo, y en pacientes que tienen asma grave y que están descontrolados, se puede utilizar, se puede bajar el rango, el parámetro de 300 eosinófilos a 150. Si tenemos al paciente que tiene poquito más de 150 eosinófilos, que tiene crisis repetidas, que está con esteroides, que tiene dosis topes de los esteroides inhalados, que ya está usando los esteroides orales, que tiene broncodilatadores, que tiene antileucotrieno, que usa todos los días rescatador. Entonces a estos pacientes ya los podemos encasillar y se puede utilizar ya los anticuerpos monoclonales que nos ayudan a controlar toda la parte de eosinofilia, ¿no? ¿A qué nos referimos con termoplastia bronquial?
¿sí? La termoplastía debe ser utilizada en pacientes con asma severa, asma no controlada, en paciente con un diagnóstico de asma confirmado que requiere terapia en un nivel, se mencionaba 4 o 5, de la escala de Gina, con una dosis alta de corticosteroides, que ya tiene LABAs, que tiene antileucotrienos, incluso que tiene teofilina, que es un broncodilatador de las metiljantinas que es tomado durante el último año, ¿sí? Paciente que tenga corticosteroides orales, ¿sí? Más de 50 miligramos en un año, para prevenir estos estados de asma no controlados. Y en pacientes, el asma no controlada se define según la presencia de al menos 2 de los siguientes criterios. Que tengan pobre control de síntomas, ¿sí? Con un puntaje en estos cuestionarios del asma control test mayor a este puntaje o menor incluso a 20, ¿no? Y que el paciente nos mencione que tiene un pobre control, que usa rescatadores varias veces a la semana, que tiene despertares en la noche, que no puede realizar su actividad física normal. Quiero ver si puedo minimizar esta parte. Ok, ya la minimicé para poder ver aquí toda la pantalla. También en pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes severas, 2 o más tratamientos con corticosteroides orales en el último año, que tengan cuando menos una duración de 3 días en cada episodio. Pacientes con exacerbaciones graves, con antecedentes de hospitalización, ingresos a unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica en el último año a causa de una exacerbación de asma. Estos pacientes no se recomiendan utilizar la termoplastía, ¿no? Porque no se olviden que vamos a pasar radiofrecuencia, vamos a irritar, vamos a molestar a los bronquios en los que estamos trabajando. Y estos pacientes que han estado en ventilación mecánica prácticamente nos pueden meter en serios problemas, ¿no? Entonces, puede ser en un momento dado una causa de exclusión. La espirometría que tenga una limitación, es decir, que tenga un FEV1 postbroncodilatador abajo de 80%. Sin embargo, también la guía nos dice que no debemos meter, por ejemplo, pacientes con obstrucciones abajo del 30%, ¿no? Porque no vamos a tener el resultado esperado, ¿no? Aquí les decía que la revista de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, también compartida con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en este suplemento, el volumen 76, suplemento 1, donde publicaban la guía mexicana de asma, ellos nos decían que prácticamente incluían en esta guía la termoplastía bronquial, donde nos decían que en pacientes seleccionados con asma grave, en el paso 5, que tienen que ser adultos o, lógicamente, FDA no aprobó este procedimiento para niños ni adolescentes. Tienen que ser personas de 18 a 65 años de edad, con mal control de su problema. No obstante el uso de farmacoterapia óptima, la termoplastía puede ser un tratamiento adecuado para pacientes que han demostrado crisis asmáticas graves, visitas recurrentes a urgencias, ausentismo ya sea laboral o escolar, etcétera, etcétera. Entonces tenían una evidencia 3 para poder realizar este tratamiento en los pacientes acá en México. ¿Y qué es la termoplastía bronquial? Bueno, la termoplastía bronquial llegó a revolucionar. Yo recuerdo, creo que fue en el Congreso de San Francisco de la American Thoracic Society cuando presentaron este procedimiento, que fue un protocolo canadiense, auspiciado obviamente por Boston Scientific, donde ellos decían, el eslogan era 365 días libres de crisis, ¿no? O libres de asma. La primera pregunta para los investigadores fue, cuando nosotros vimos eso, dijimos, entonces eso quiere decir que cada año tenemos que estarle haciendo el procedimiento a los pacientes. Y pues prácticamente ellos nos decían que desde que habían iniciado los protocolos a la fecha de haberse aprobado por FDA el procedimiento, llevaban más o menos 7 a 8 años de estar haciendo los procedimientos con los pacientes protocolizados, y prácticamente solamente en 2 habían tenido que repetirlos como a los 3 años, ¿sí? Entonces, y nosotros lo hemos evidenciado prácticamente, ¿no?
Se presentaba como una nueva opción de tratamiento de larga duración para cambiar la vida de los pacientes afectados de asma grave, cuyos síntomas persisten pese a la terapia convencional. Es un medio para administrar energía térmica a las vías respiratorias a través de un broncoscopio con el fin de reducir la capa del músculo liso de la pared bronquial. Este es el sistema ALER, así se llama, que es como está registrado, con esta sonda que es la que se introduce por el canal del broncoscopio para poder realizar el procedimiento. Y aquí tienen ustedes las marcas cada 5 milímetros, que es, empezamos de la parte más distal hacia la parte más proximal para poder ir realizando el procedimiento a nivel de todos los bronquios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué pacientes indicamos la termoplastía? Repasando, se indica en paciente con asma severo persistente, refractario a tratamiento convencional, cuyo problema es el grosor del músculo liso de la pared bronquial. Si vemos aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, este es el grosor normal de músculo liso de una pared de un paciente sin asma, y en los pacientes con problemas severos prácticamente tienen una pared mucho más engrosada, ¿no? Esto nos recuerda mucho a las imágenes que tenemos en los pacientes con EPOC, donde la pared del músculo está engrosada y obviamente la luz mucho más estrecha. Y cuando un paciente hace crisis, pues si tiene un músculo delgado, obviamente lo podemos recuperar mucho más pronto, con menos medicación. Y cuando la pared está muy engrosada, a estos pacientes, pues prácticamente nos tardan en recuperarlos y además las crisis son mucho más recurrentes, ¿no? Entonces, la idea fundamental del procedimiento de la termoplastía es, obviamente nunca vamos a llegar a esto, pero sí cuando menos reducir la mitad o unas 2/3 partes del grosor de esto para poder reducir la broncoconstricción, reducir las reagudizaciones de asma y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestro paciente asmático, ¿no? Perdón, iba a ir para atrás. La termoplastía bronquial tiene como objetivo reducir el grosor excesivo de músculo bronquial, permite el alivio de síntomas a largo plazo, que eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar del sistema ALER, que ya les mostraba cómo era la sonda. Esto tiene un pedal con un electrodo, que el broncoscopista simplemente presiona el pedal y el catéter es el que pasa con estos 4 brazos expandibles. Ahorita les explico a qué se debe esto. El catéter es el que pasa toda la energía que nos va a permitir liberar a nivel de la pared del bronquio. Entonces, repetimos, aquí tenemos el bronquio normal. Este es un bronquio con un exceso de musculatura a nivel de su pared. Este ya es una crisis del paciente donde ustedes pueden ver el grosor importante de esta pared. Y aquí tienen ustedes concretamente el sistema ALER, ¿sí? Donde tenemos la sonda. Esta sonda obviamente no entra abierta, entra cerrada por el canal del broncoscopio. Ya cuando sale, se expande. Ahorita van a ver en las imágenes. Y estas 4 como las 4 partes del catéter deben hacer contacto con la pared bronquial, si no, no se va a liberar la energía. Las 4 deben estar en completo contacto. Si nada más tenemos 3, no se libera la energía. Este es el sistema LER que va con un parche, que es el que hace cable a tierra. Tenemos el catéter, que está acá. ¿Sí? Este es el controlador de radiofrecuencia, el catéter que entra por el tubo flexible y básicamente, ahorita van a ver cómo se realiza el procedimiento. Entonces, criterios de inclusión, que sean pacientes adultos entre 18 y 65 años, que el asma sea severo o persistente con síntomas diurnos, frecuentes despertares, uso de rescatador varias veces al día, limitación extrema en la actividad diaria, dosis tope de corticosteroides y beta 2 de acción prolongada, que tengan un FEV1 basal mayor al 60% del predicho, ¿sí? O si tienen post broncodilatador, que sea mayor al 65% del predicho. Pueden tener un test de metacolina positivo.
y no haber fumado el último año, o si es fumador, que sea cuando menos de 10 paquetes años. Sabemos que tenemos los famosos síndromes ACOS, que son la sobreposición de asma con EPOC, y estos pacientes también nos pueden traer ciertos problemas, ¿no? Hay que ver cuál es la cantidad de cigarros que fuman al día. Los criterios de exclusión básicamente son una historia de asma que comprometa la vida con intubaciones pasadas. Les repito, vamos a entrar a irritar, a inflamar, a molestar al bronquio. Y si este paciente tiene antecedentes de haber sido intubado, de estar en terapia intensiva, cuando menos los últimos 2 años, no es un buen criterio. Aquí tienen ustedes en el punto 2 admisiones incluso a terapia intensiva sin intubación en los últimos 24 meses, ya es un criterio de exclusión. Más de 3 hospitalizaciones en el último año. Sabemos que los pacientes con asma debemos tratarlos 6 horas en urgencias y decidir si el paciente va a casa o va a hospital, ¿no? Y si va a hospital, ver si va a ir a piso común o va a ir a terapia intensiva. Más de 3 infecciones del tracto respiratorio inferior que hayan requerido antibiótico el último año, porque esto obviamente nos va a condicionar que el paciente se pueda complicar con alguna sobreinfección y que haya tenido también más de 3 pulsos de esteroides orales en los 3 últimos meses, que eso es un paciente bastante mal controlado. Que tenga una contraindicación para la broncoscopía o que también el paciente tenga marcapasos, desfibrilador interno o cualquier aparato electrónico, ¿no? Nosotros no hemos metido pacientes, entendemos que sí hay gente que los ha metido, obviamente con el programador del marcapasos ahí mismo en el quirófano, para en cuanto se descalibre esto se pueda realizar, pero prácticamente el tener estos dispositivos es una contraindicación para poder realizar el procedimiento. Para poder realizar la termoplastía bronquial debemos premedicar al paciente. Debemos darle cuando menos 50 miligramos diarios de prednisona los primeros 3 días antes del procedimiento. Durante el procedimiento le pasamos nosotros esteroides por vía intravenosa en dosis adecuada al peso del paciente y los 3 días posteriores al procedimiento también el paciente debe tomar 50 miligramos diarios de prednisona diarios. Los cuidados post-procedimiento, obviamente el paciente pues sale de un procedimiento que puede durar dependiendo si es el primero, el segundo, el tercero, puede durar entre 40 minutos a 1 hora, va a salir de quirófano, de una anestesia, entonces los cuidados ser bastante importantes. Los norteamericanos dicen nosotros al paciente le hacemos el procedimiento a las 6 horas. A las 6 horas el paciente ya está en su domicilio y nosotros sí somos un poquito más obsesivos. Recuerden que estamos hablando de pacientes de difícil control, entonces los vigilamos 24 horas después del procedimiento. Y como los hacemos también estos procedimientos en medicina privada, pues también los seguros de gastos médicos nos piden que el paciente se quede 24 horas. En cuanto a la premedicación, lo que les decía, hay que evaluar al paciente qué tan estable está el día del procedimiento. Sabemos que el paciente se puede descompensar en 15 minutos. Entonces es importante ver que el paciente a la llegada del procedimiento no tenga ninguna infección respiratoria. Se deben visitar laboratorios, hacer una revisión clínica completa, que no haya tenido crisis las 2 semanas previas. Hay que hacer una espirometría el mismo día antes del procedimiento. Se debe administrar lo que les decía, los 50 miligramos diarios, los 3 días previos al procedimiento e incluso un día después. Los anticolinérgicos se deben administrar anticolinérgicos inhalados 30 minutos antes del procedimiento, broncodilatadores inhalados. La analgesia y sedación deben ser las apropiadas, siempre tiene que ser con un anestesiólogo, ¿sí? Además de esto debemos aplicar, a pesar de que el paciente está anestesiado, se debe aplicar cierta anestesia local durante la broncoscopía y al finalizar hay que evaluar en la región donde se trabajó, porque esto se lleva a cabo en 3 procedimientos con 3 semanas de diferencia, ¿sí? En el lóbulo que se haya trabajado,
lo que hay que hacer es verificar la tos, las sibilancias, la disnea, si tiene el paciente dolor de pecho y algo que es muy importante también, verificar las atelectasias, ¿sí? A nosotros nos pasó con un paciente que hizo atelectasia, ahorita se los vamos a comentar cuando veamos la sesión de casos. Entonces, ¿cómo es el método? ¿Cómo se debe hacer el procedimiento? En una primera sesión se debe hacer el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Por indicación de los investigadores y la autorización de FDA, se dice que el lóbulo medio no se debe utilizar. Sin embargo, nuestros colegas en Guadalajara nos decían que prácticamente ellos habían estado haciendo el lóbulo medio por consejo de el doctor Mario Castro, que está en Washington, que es uno de los más prominentes impulsores de este procedimiento, y ellos nos decían que no habían tenido complicaciones. Nosotros también empezamos a hacer en pacientes mexicanos, incluso en una paciente norteamericana que hicimos con el doctor Buenfil allá en Cancún, y prácticamente no tuvimos ninguna complicación. Comentaba yo esta situación en el Congreso Europeo en París el año 2018 con el doctor Thomas Hertz, cuando él hablaba de toda esta parte de intervencionismo, y él me decía que prácticamente los alemanes, y bueno, en toda la Unión Europea no tienen autorización para realizar la termoplastía en el lóbulo medio. Entonces, le comentaba que había cierta experiencia mexicana donde no habíamos tenido complicaciones al realizar este lóbulo. Entonces, el primer procedimiento básicamente debe ser realizar el lóbulo inferior derecho, ¿sí? A las 3 semanas debemos realizar el lóbulo inferior izquierdo y en las siguientes 3 semanas debemos realizar ambos lóbulos superiores. Ese es el orden en el que se debe realizar esto. Cuando hacemos el procedimiento, llega la gente de Boston Scientific, nos dan el mismo esquema en el que estamos haciendo, que ustedes están viendo aquí, y cuando nosotros vamos ingresando a los bronquios, les vamos diciendo a ellos en qué bronquio estamos trabajando, y ellos van marcando cada bronquio de trabajo, ¿no? Cosa que al terminar la sesión de termoplastía, ellos pueden adjuntar en el expediente clínico y se llevan también una copia de todos los bronquios que fueron realizados, ¿sí? Bien. Les comentábamos entonces del posible mecanismo terapéutico de este procedimiento. La idea es reducir el grosor de la musculatura de la pared bronquial, la respuesta del músculo liso, ¿sí? No solo disminuir el grosor, sino también la respuesta. Es un músculo liso muy fuerte, muy grande, es como si lo hubiéramos ejercitado todo el tiempo, y este músculo empieza a obstruir la vía aérea, y con el calor que aproximadamente pasamos, que es de 60 grados centígrados, entonces tratamos de llegar a cumplir con estas metas. Hay una disrupción de la interacción entre la actina y la miosina, lo cual lleva a la pérdida de la función del músculo liso de la vía aérea para que nosotros podamos llegar al objetivo. Y se supone que 3 años después del procedimiento incluso se ha visto que no hay una regeneración muscular, es decir, no se ha visto que esto vuelva a como estaba en el momento inicial. Entonces aquí ya vamos viendo el ingreso con el broncoscopio, ¿sí? A través de la vía aérea. Tenemos que llegar prácticamente hasta la parte del bronquio donde se nos permita. Y como ustedes pueden ver, aquí empieza a salir el catéter que está comprimido, y a la hora de salir prácticamente se expande. Y como les decía, esta es nuestra visión broncoscópica. Las 4 patitas del catéter deben estar completamente en contacto con la pared bronquial. Si una de ellas no hace contacto, a la hora de pisar el pedal, el mismo equipo nos avisa y nos manda una señal de alerta de que el catéter no está en una posición adecuada. Entonces, tenemos que reacomodar el catéter, introducirlo bastante bien y que toque con todas las patitas, que toquen con la pared bronquial, que hagan contacto con el músculo liso para que se pueda realizar el procedimiento.
A la hora de pisar el pedal, son 10 segundos los que automáticamente pasan la radiofrecuencia y nosotros nada más pisamos una sola vez el pedal y la máquina se encarga de liberar la energía necesaria durante 10 segundos. Una vez que ha terminado esa liberación de energía, que lo tienen aquí, ¿sí? Esa liberación, pasados los 10 segundos, termina y después debemos otra vez comprimir el catéter, las patitas se cierran, debemos salir 5 milímetros hacia afuera, ¿sí? Con estas marquitas que estamos viendo, vamos saliendo 5 milímetros, vamos viendo y vamos realizando el procedimiento que se pueda ir haciendo en toda la extensión del bronquio en el que estamos trabajando, ¿sí? Bien, entonces la idea, ya saben, es reducir la musculatura de la pared bronquial. Entonces, según los estudios de histología, pues esto es a lo que llegamos después del tratamiento, realizar biopsias para poder ver cómo está la musculatura del bronquio. Aquí tienen ustedes antes de cómo está la musculatura del bronquio y después del procedimiento, cómo se ve. Acá está la parte alveolar, tenemos la pared bronquial. Vean la diferencia antes del procedimiento y después del procedimiento, histológicamente cómo queda esa pared del músculo. Entonces, ¿el tratamiento es eficaz para un control de asma a largo plazo? Sí, sí. Se controla, hay mínimas reagudizaciones, mínimas o nada de visitas a urgencias, los síntomas crónicos son mínimos, el uso de rescatadores prácticamente casi es poco o innecesario, hay sin limitación a las actividades diarias, mínimos efectos adversos de toda la medicación que utilizaban. Ya no hay una variación tan importante de más del 20% como era en la medición del flujo pico con los pacientes cuando se medían ellos en domicilio y este, en el asma, aquí tienen ustedes la termoplastía, por ejemplo, se asocia a una calidad de vida mejorada, ¿sí? Menos uso de esteroides, menos días de trabajo y escuela perdidos, menos indicación de rescate, un beneficio a largo plazo, termoplastía el año 2015. Entonces estamos hablando de que nuestra primer paciente tuvo a la fecha, tiene 8 años sin necesitar otro procedimiento agregado. Sí, en el estudio AIR2 se demostró prácticamente importantes beneficios de la termoplastía. Se vio que había un 32% de reducción de reagudizaciones graves, 84% de reducción de visitas a urgencias, 73% en la reducción de hospitalizaciones, que esto es lo que más les gusta a los administradores y a los seguros, 66% de reducción en el número de días perdidos en el trabajo y la escuela y otras actividades diarias. Entonces, esto prácticamente son porcentajes y son números bastante apreciados tanto por el paciente como por los servicios de salud, porque imagínense reducir todos estos costos a las instituciones de salud, pues son prácticamente, era uno de los iconos de la publicidad cuando se lanzó la parte de la termoplastía, más o menos a los 2 años, le estoy hablando por ahí, donde decía que gracias al procedimiento de termoplastía bronquial, él podía haber regresado al juego, ¿no? Para él era un martirio, tenía que usar los broncodilatadores prácticamente durante un juego casi cada 10, 15 minutos para poder rendir un juego completo, ¿no? Y muchas veces no terminaba de completarlo. Él salió campeón el año 2016 con su equipo de básquet. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en el estado de Guanajuato? Fuimos el tercer estado en la República en implementar la termoplastía. Hemos tenido 4 pacientes completos, es decir, a los cuales les hemos hecho los 3 procedimientos, es decir, con estos 4 tuvimos 12 procedimientos. Lamentablemente llegó la pandemia y pues prácticamente aquí en Hospital Ángeles nos dijeron, se acabaron las termoplastías, ahorita no podemos seguir con
nos quitaron la clínica de sueño y bueno, habilitaron áreas COVID, áreas no COVID, terapia intensiva COVID, terapia no COVID. Entonces, los procedimientos quirúrgicos, ustedes ya lo vivieron, ya lo saben, eran casi de urgencia al principio, ya después empezaron a reanudar los procedimientos electivos y bueno, prácticamente nosotros estamos ya con 2 pacientes en puerta para ver si podemos reiniciar nuevamente nuestra experiencia en el estado, ¿no? La primera paciente que les decía era una femenina de 49 años, con asma desde la niñez, crisis graves en los 3 años previos, 8 visitas a urgencias por año, tenía dosis tope de esteroides y broncodilatadores inhalados, ciclos de prednisona de 60 miligramos por día, hasta 20 miligramos por día, uso de antileucotrieno, el Montelucas, esta paciente también tenía omalizumab, 150 miligramos cada 2 semanas, ya llevaba prácticamente 30 dosis y esta pobre mujer estaba postrada en su casa. No podía salir porque simplemente salir al Oxxo ya le daba una crisis severa. Le hicimos la termoplastía, las 3 sesiones, y ninguna presentó complicaciones. Presentó un ligero broncoespasmo en la primera, pero prácticamente no tuvimos ningún otro problema. Aquí está este chat que nos envió la paciente el día 18 de junio del 2015, donde prácticamente podía decir que este es un testimonio donde ella nos decía que prácticamente le había cambiado la vida el procedimiento, ¿no? Incluso por ahí alguna hermana de ella nos mandó un video en el cumpleaños de su papá, que cumplía 85 años, y en el video se veía a esta paciente bailando con su papá, ¿no? Entonces, realmente es algo de estar postrada en cama a poder bailar el cumpleaños 85 de su papá, creo que fue un cambio importante en su vida, ¿no? Bien, vamos con otro paciente. Este paciente masculino de 39 años con antecedente de asma también desde la niñez, en el último año con crisis frecuentes, algunas manejadas en urgencias, otras en consulta, 3 hospitalizaciones por año. La medicación igual, dosis tope de esteroides, broncodilatadores inhalados, antileucotrienos, omalizumab. Este paciente sí tenía una IgE más elevada, se utilizaron 300 miligramos cada 2 semanas. La prednisona en ciclos, 2 a 3 semanas, en dosis de 50 miligramos por día. También tenía teofilina, 300 miligramos diarios durante los 3 meses previos. Este paciente en la primera sesión, es decir, cuando hicimos el lóbulo inferior derecho, presentó atelectasia, ¿sí? Se tuvo que quedar 48 horas hospitalizado y simplemente con sus ejercicios de inspirometría incentiva, a las 48 horas fue egresado del hospital con una radiografía de tórax completamente normal. En los siguientes 2 procedimientos no tuvimos complicaciones y este paciente que es banquero, pues prácticamente ahí ustedes pueden ver si le ayudó y recomendaría el procedimiento. Nos dice que muchísimo, claro, definitivamente le cambió la vida. Me comentaba él que él trabaja para Bambajío en uno de esos viajes que tuvo que hacer de supervisión a otra ciudad, tuvo que tomar una conexión y tuvo que cambiar de la terminal 2 a la terminal 1 y prácticamente esa corrida al aerotren para que se pueda desplazar a la otra terminal aérea y luego correr a poder alcanzar el vuelo porque el vuelo que salía de aquí de Bajío se había retrasado. Entonces me dice, fíjate que corrí y prácticamente llegué, digo, con mi cansancio por estar gordo, me decía, pero prácticamente en otra situación antes de la termoplastía, esto no lo hubiera podido hacer, pero ni de chiste. El tercer caso es un paciente masculino, y yo creo que este va a ser el último, un masculino de 19 años, que también había tenido asma desde la niñez, más o menos tenía una crisis por mes, una crisis no muy severa, pero aquí sí teníamos un factor que pues complicaba la situación del paciente, ¿no? A sus 19 años, peleado con los papás, la mamá venía a la consulta regañándolo, que era un inconsciente, que cómo era que teniendo el tipo de asma que tenía, fumaba, él tenía un índice tabáquico de 10 paquetes por año.
La espirometría tenía un 60% del predicho a nivel del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y con este muchacho, que ya ahorita tiene 20 y tantos años, le hicimos las 3 sesiones. En él nos animamos a hacer el lóbulo medio y prácticamente en ninguna de las 3 tuvimos complicaciones. Tal fue su sentir en la última termoplastía, que el día que salió del hospital, que fue un viernes, el día de la tercera termoplastía se fue con los amigos y regresó a la casa a las 6 de la mañana, cosa que tenía muchísimo tiempo que no había podido hacer, ¿no? Entonces se fue tan contento, se sentía tan bien que pues yo creo que hasta le echó sus cigarritos. Él dice que no, pero ya con los amigos y los alcoholes, pues prácticamente, digo, la mamá estaba contenta por el beneficio del procedimiento, pero a la vez estaba enfadada por la irresponsabilidad del hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí le dije yo ahí sí no puedo opinar. Esta es la paciente, bueno, esos fueron nuestros 3 pacientes mexicanos y esta es una cuarta paciente que hicimos el procedimiento allá en Cancún, una paciente del doctor Carlos Buenfil, un buen amigo que está allá, como ustedes lo conocen, una femenina de 62 años, originaria de Los Ángeles, California, que tenía más o menos unas 2 crisis por mes y obviamente tenía la dosis tope de todos sus medicamentos de control y rescatadores. Todas sus crisis en urgencias, visitas a su neumólogo en Cancún, cuando menos una vez por semana. Eh, Ella había ido a la clínica Mayo, allá en Rochester, y le dijeron que prácticamente no era candidata a poder hacer termoplastía por su situación de crisis tan seguidas, ¿no? Hicimos una evaluación con el doctor Buenfil. La paciente nos pidió que por favor, por amor de Dios, le hagamos el procedimiento porque prácticamente ya no tenía vida. Ella con el esposo tienen un negocio de renta de lanchas allá en Cancún para ir a Isla Mujeres y pues prácticamente el que ella esté en mejores condiciones dependía su negocio, ¿no? Y su vida, el estar en mejores condiciones de salud. Entonces hicimos una evaluación con su neumólogo tratante. Comentamos con ella que era riesgoso hacerlo, que era importante que se quedara cuando menos después de cada sesión 48 horas hospitalizada en cuidados intensivos por cualquier situación que pudiera ocurrir. Aparte no era una paciente hispana con raza de bronce como nosotros, entonces podía llegar a tener cualquier tipo de complicación. En ella realizamos las 3 sesiones de termoplastía, incluimos el lóbulo medio y hasta el año 2019 prácticamente no había ido con su neumólogo en un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Por ahí me comentó el año 2020 que se fue a México, se sentía muy bien, pasó por allá una Navidad, un invierno y bueno, creo que le dio neumonía y terminó hospitalizada ya, no recuerdo si en el ABC o Médica Sur, en algún hospital, eh, pero básicamente fue un descontrol infeccioso bastante severo, hizo una neumonía severa y bueno, tuvo que estar hospitalizada. A la fecha, prácticamente tenemos comunicación con la paciente y nos comenta que su calidad de vida ha mejorado muchísimo. Eh, Hasta aquí, pues, un poquito de lo que es el procedimiento, un procedimiento avalado, les digo, por las sociedades internacionales que lo ponen como un paso final, un paso 5, donde se puede dar esta alternativa a los pacientes. Eh, no sé si quieren que pasemos algunas preguntas, creo que sí tenemos todavía algo de tiempo. Sí, les recordamos a todos que pueden levantar la mano para hacer preguntas o bien mandarnos su pregunta al chat. Con mucho gusto el doctor nos estará contestando. Yo tengo una, doctor, la verdad es que sí, tengo una pregunta. A estos pacientes posquirúrgicos, ¿qué tratamiento, qué cuidados deben tener?
O sea, si tienen un padecimiento quirúrgico aparte o estamos hablando después de la termoplastía. Después de la termoplastía, disculpen. O sea, después de cada procedimiento, el cuidado que deben tener. Ajá. Básicamente le digo, nosotros los vigilamos 24 horas ahí en el hospital. Les hacemos la espirometría previa, ya no les hacemos una espirometría de salida para no forzar la vía aérea, se las hacemos ya después a los 10 a 15 días más o menos en la consulta externa y los cuidados pues básicamente son los mismos, ¿no? Sí, generalmente la primera sesión les pega bastante, la segunda sesión ya más o menos se van controlando y la tercera sesión por experiencia la aguantan mucho mejor, aunque es la más larga porque es la que incluye los dos lóbulos superiores, ¿sí? En las primeras nada más es un solo lóbulo, pero como es una vía aérea que está hiperreactora, es una vía aérea que está bien inflamada, a la hora que hacemos el primer procedimiento sí es como si le fuéramos a dar y a picar, ¿no? Como si le echáramos alcohol a a la mecha y se prende prácticamente, ¿no? Los cuidados, pues los cuidados después de una broncoscopía y darles obviamente su medicación y Ujú. obviamente tenerlos todavía posmedicados Sí. con esteroides sistémicos. Ah, perfecto, doctor. Por acá tenemos una manita alzada. Sí, Beatriz, ¿puede por favor abrir su micrófono? Le vamos a dar la palabra. Ah, ok, ok. Dice, la termoplastia se hace a nivel del lóbulo medio. no, Ujú. no hay una autorización oficial para hacer lóbulo medio. Mm, Tanto FDA como la EMA, que es la europea, no lo tienen autorizado. Sin embargo, nuestra experiencia, tanto en Guadalajara como acá en México, perdón, como acá en Guanajuato, es que sí se puede hacer el lóbulo medio y no hemos tenido prácticamente ni una complicación. Jonathan pregunta, ¿cuánto dura el procedimiento? Más o menos, los primeros dos procedimientos son relativamente cortos, estamos hablando como de unos 40 minutos más o menos. No se olviden que tenemos que llegar a cada bronquio y cada 5 milímetros debemos ir saliendo, ¿sí? Les explicaba que los disparos son de 10 segundos, entonces tenemos que llegar hasta un punto donde se vea bien la sonda que está en el bronquio, no debemos pasarnos hasta el pulmón, porque ahí sí podemos quemar pulmón, podemos hacer neumotórax y convertirse Ujú. en una tragedia, ¿no? Una urgencia de tener que poner sondas y todo eso. Sí. Entonces, más o menos el primer procedimiento, que es el lóbulo derecho, el lóbulo inferior derecho, si es que además agregamos el lóbulo medio, puede tardar unos 45 minutos, Ok. ¿sí? Hemos tenido situaciones, normalmente usamos una sonda, la sonda esa que vieron ustedes, cuesta $1,500. Sí, y se debe utilizar una por cada sesión, porque la sonda, al ir pasando el calor y al estar en contacto con el bronquio, prácticamente pues se va achicharrando y hasta se puede ir deformando, ¿no? Ok. Normalmente una sonda nos dura perfectamente para hacer bien un lóbulo, pero hemos tenido situaciones, por ejemplo, cuando se hacen los dos lóbulos superiores, que es el procedimiento más largo, más o menos tardamos de 50 minutos a una hora. Ahí sí hemos tenido a veces, no siempre, que usar incluso dos sondas, porque la primera se termina lesionando y prácticamente la gente de Boston siempre nos trae dos o tres sondas por cualquier cosa. Ha pasado Claro. también que abren la sonda, la instalan y prácticamente no da las radiofrecuencias y que tienen que desechar esa sonda y abrir otra nueva, ¿no? Entonces, siempre vienen cuando menos con tres para que no tengamos eventualidades de ese tipo. De Sí, urgencias, pero claro. más o menos ese es el promedio, ¿no? Ok. Lóbulo inferior, si es que se hace el medio, 40 minutos la primera sesión, Mm, la segunda, lóbulo inferior izquierdo, unos 30 minutos, y la tercera sesión con los dos superiores, más o menos unos 50 minutos en promedio. Muy bien, ¿Sí? doctor, muchas gracias. Carla Victoria le dice que si tiene alguna contradicción el procedimiento.
Sí, les había comentado al principio, ¿no? Las contraindicaciones, que el paciente haya estado en terapia intensiva o haya estado intubado los últimos 2 años, que haya tenido más de 3 crisis severas, que se tenga que hospitalizar, eh, Ujú. que tenga llegadas a urgencias cuando menos una vez al mes. Son situaciones que nos contraindican, que el paciente tenga contraindicación para el procedimiento, para la broncoscopía y que tenga aparatos electrónicos en el cuerpo, como por ejemplo un marcapasos. Ahí sí se contraindica porque a la hora de pasar la corriente, la radiofrecuencia, descalibramos el marcapasos y eso puede ser otra tragedia también en quirófano, ¿no? Muy cierto. Carla Victoria le manda felicitaciones, excelente ponencia. Muchas gracias, Mm, Carla Victoria. dice Daniel, no se llega a fibrosar el bronquio. No, prácticamente es disminuir el grosor y hacer que el músculo ya no tenga una actividad tan importante, ¿sí? O sea, estamos hablando de la parte muscular del bronquio. Todo lo que es mucosa y la parte externa no deben tener ninguna alteración, ¿sí? Sí tiene alteración la mucosa, obviamente, al principio, pero a la larga esto se repara, ¿no? La idea es disminuir el grosor y que pierda la actividad, la contractilidad tan intensa que tiene ese músculo bronquial. Ese es básicamente el principio. Pues Norma, yo agradecerles como siempre su atenta invitación. Básicamente decirles que es un procedimiento con el paciente bien seleccionado, porque sí, si ustedes buscan en internet hay gente que le echa mucha tierra al procedimiento, pero yo básicamente quise traerles los casos para que ustedes vean la respuesta de los pacientes, la satisfacción que tienen después de los procedimientos. Y estamos hablando de pacientes que ya vamos para 7, 8 años, que prácticamente ya no han requerido otra intervención, ¿no? Adelante. Salvador Orozco, ¿puede por favor abrir su micrófono? ¿Puede quitar el mute? No lo Las escucho. complicaciones en general del procedimiento, ¿cuáles son? Ah, sí, Salvador, les había comentado, las complicaciones básicamente es cuando uno se pasa con la sonda demasiado, en lugar de pasar la radiofrecuencia al bronquio, podemos pasar hasta pulmón y obviamente quemar el pulmón y causar neumotórax. Esa es una complicación. Otra son las atelectasias, ¿sí? Sabemos que estamos entrando en bronquios bastante reducidos, ¿sí? Por eso también la recomendación es que cuando se hace la espirometría, el FEB1, no tengamos bronquios tan obstruidos, ¿no? Que sea cuando menos de 60% para arriba. Si yo meto a alguien con 30%, primero no va a alcanzar a abrir del todo las patitas de la sonda. Y segundo, al irritar el bronquio, nos puede hacer un broncoespasmo tan intenso que sí nos haga telectasias y obviamente nos meta en problemas, ¿no? Entonces, esas básicamente son las complicaciones. Y bueno, las complicaciones que podamos tener con el mismo procedimiento de la broncoscopía, ¿no? Complicaciones anestésicas, complicaciones de desaturación, de taquicardia, de hipotensión. Y por ahí también están reportados un par de casos en la literatura donde se produjo cierto sangrado de la vía aérea. Nosotros prácticamente no hemos tenido esas. La única complicación que hemos tenido ha sido atelectasia en un solo procedimiento. Nada más. Gracias. Con gusto. Gracias, Salvador. Pues doctor, por nuestra parte será por el momento todo. Esperamos tenerlo pronto por acá. Es un placer de verdad que nos haya compartido sus conocimientos, sus experiencias, sus casos. Y de verdad da gusto ayudar al paciente y que esté tan bien. Y pues bueno, lo esperamos pronto por acá. Cipsatrade es su casa. Le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho y nos vemos pronto. Igualmente, Norma, un fuerte abrazo para usted, para todo el auditorio y esperemos verla pronto por aquí por León para ir a comer unas guacamayas, ¿eh? Ya está, doctor. Cuídese Bien. mucho, que tenga bonita noche. Igualmente, buena noche, hasta luego. Buenas noches. Bye.